Durante miles y miles de años, la humanidad se movió de la misma manera. A pie, a caballo, o en vehículos que eran tirados por animales. Era el ritmo natural de las cosas, una velocidad que definía no solo cuánto podíamos viajar, sino cómo vivíamos. Las ciudades, esos grandes centros de civilización, crecían al ritmo de nuestras piernas y de la resistencia de los caballos. Los barrios se extendían solo hasta donde una persona podía caminar en un tiempo razonable. El comercio entre ciudades dependía de la fortaleza de los animales de tiro y de la paciencia de quienes los guiaban. Todo estaba limitado por la biología. La distancia era una barrera real, tangible, que moldeaba nuestras vidas, nuestras economías y hasta nuestros sueños. Si querías ir a algún lugar lejano, tenías que prepararte para un viaje largo, incómodo y a menudo peligroso. El mundo era, en esencia, mucho más grande y lento de lo que lo conocemos hoy. Pero, a finales del siglo XIX, en medio de la revolución industrial que ya estaba transformando fábricas y talleres, alguien empezó a imaginar algo radicalmente distinto. No se trataba de mejorar lo que ya existía. No era cuestión de criar caballos más fuertes o de diseñar carrozas más ligeras y cómodas. Eso habría sido una mejora incremental, una simple evolución. La idea que estaba gestándose era una revolución. La visión era la de una máquina que pudiera moverse por sí misma, sin la fuerza de un animal. Un vehículo autónomo en el sentido más literal de la palabra. Una idea que, para muchos en esa época, sonaba más a ciencia ficción que a una posibilidad real. Era pensar fuera de la caja, o en este caso, fuera de la carroza. Romper con milenios de tradición y dependencia animal para dar paso a la era de la máquina. Y entonces, en el año 1886, un ingeniero alemán llamado Carl Benz registró una patente. Para la mayoría de la gente, este evento pasó completamente desapercibido. Era un papel más en una oficina de gobierno, un número de registro entre miles. La patente describía un vehículo impulsado por un motor de gas. A simple vista, para un observador de la época, el aparato era poco impresionante. Se trataba de un vehículo pequeño, de 3 ruedas, que producía un ruido estruendoso y echaba un humo de olor desagradable. Además, era terriblemente poco confiable. Se rompía constantemente, era difícil de arrancar, y su velocidad apenas superaba la de una persona caminando a buen paso. No era más rápido que un caballo, ni de lejos tan cómodo como una buena carroza, y su precio era prohibitivamente caro para casi todo el mundo. Parecía un juguete excéntrico para un inventor soñador, no el futuro del transporte. Sin embargo, a pesar de todas sus evidentes desventajas, ese triciclo ruidoso y frágil tenía algo que lo hacía único. Algo que lo diferenciaba de cualquier otro invento anterior. Tenía un motor de combustión interna que no era un añadido, sino que estaba completamente integrado en el diseño del vehículo. Este no era un motor de vapor gigante adaptado a un chasis, como los que se usaban en locomotoras o barcos. Era un motor compacto, relativamente ligero, pensado desde el principio para impulsar un vehículo de uso personal y cotidiano. Carl Benz no estaba construyendo una atracción de feria ni una máquina para batir récords de velocidad en una pista cerrada. Su visión era mucho más ambiciosa, aunque en ese momento pareciera humilde. Quería crear un vehículo para circular por las calles de la ciudad, para hacer los recados, para visitar a un amigo. Un sustituto del caballo y la carroza para el día a día. En ese preciso instante, cuando la patente fue sellada, nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado las consecuencias de ese invento. Nadie pensó que esa máquina torpe y poco fiable terminaría por reorganizar el mundo entero, desde la forma de nuestras ciudades hasta la economía global. Las calles de finales del siglo XIX no estaban hechas para esto. Estaban diseñadas para el paso lento de peatones, para el trote de los caballos y el traqueteo de las ruedas de madera de los carruajes. Eran de tierra o adoquines irregulares, llenas de vida orgánica. Los peatones cruzaban sin mirar, los niños jugaban en ellas y los animales dejaban sus rastros, La idea de compartir ese espacio con máquinas de metal
ruidosas y que se movían a una velocidad potencialmente peligrosa, era simplemente impensable. Las ciudades no estaban listas. No había semáforos, no había señales de tráfico, no había carriles definidos, no había gasolineras, por supuesto. No había una infraestructura mínima para soportar esta nueva tecnología. Si te quedabas sin combustible, que en ese entonces se compraba en farmacias como un solvente de limpieza, simplemente te quedabas tirado. Si se pinchaba una rueda, tenías que ser un mecánico experto para repararla. La red de caminos que conectaba las ciudades era precaria, diseñada para carretas, y no para vehículos con ruedas delicadas y motores sensibles a las vibraciones. Viajar largas distancias era una aventura reservada para los más audaces y adinerados pioneros del automovilismo. Pero no solo la infraestructura física era un obstáculo. La sociedad misma no estaba preparada mental ni culturalmente para convivir con estas máquinas en movimiento. Los primeros automóviles asustaban a los caballos, que se desbocaban causando caos y accidentes. La gente los miraba con una mezcla de asombro, desconfianza y hasta hostilidad. Eran vistos como una amenaza para la tranquilidad y la seguridad pública. Los conductores de estos primeros coches sin caballos eran considerados excéntricos en el mejor de los casos y peligrosos maniáticos en el peor. Se promulgaron leyes ridículas para limitar su uso, como la famosa Ley de la Bandera Roja en el Reino Unido, que exigía que un hombre caminara delante del vehículo agitando una bandera roja para advertir a los peatones y jinetes. Era una sociedad que intentaba, por todos los medios, frenar un cambio que no entendía. Sin embargo, a pesar de la resistencia, de la falta de infraestructura y de las limitaciones de la propia tecnología, la patente ya estaba hecha. El genio había salido de la botella, y el cambio, lento pero imparable, había comenzado. Ese pequeño triciclo de Benz, aunque imperfecto, había plantado una semilla. Demostró que era posible. Demostró que la movilidad personal motorizada no era solo una fantasía. Otros inventores y emprendedores en Europa y América vieron el potencial y comenzaron a trabajar en sus propios diseños. Cada nuevo modelo era un poco mejor que el anterior, más fiable, más rápido, más fácil de manejar. La competencia impulsó la innovación a un ritmo vertiginoso. Poco a poco, la percepción pública comenzó a cambiar. Lo que antes era una curiosidad ruidosa se fue convirtiendo en un símbolo de estatus, de progreso y de libertad. Poseer un automóvil significaba que podías ir a donde quisieras, cuando quisieras, sin depender de horarios de tren o de la resistencia de un animal. Era la promesa de una libertad de movimiento nunca antes experimentada por el ser humano común. Esta idea de libertad fue un motor de cambio mucho más potente que cualquier motor de combustión. Empezó a capturar la imaginación de la gente y a crear una demanda que, a su vez, presionó a los gobiernos y a la industria para que se adaptaran. Las ciudades comenzaron a pavimentar sus calles. Surgieron los primeros talleres mecánicos y las primeras estaciones de servicio. Se desarrollaron nuevas leyes de tráfico para regular la convivencia entre los coches y el resto de la vida urbana. El invento de Benz no fue solo una innovación técnica, fue el catalizador de una profunda transformación social y cultural. Alteró nuestra relación con el espacio y el tiempo. Acortó las distancias, permitiendo que la gente viviera más lejos de su lugar de trabajo, lo que dio origen a los suburbios. Creó industrias completamente nuevas, desde la fabricación de automóviles y componentes hasta la extracción de petróleo y la construcción de carreteras. Cambió la forma en que hacemos la guerra, cómo pasamos nuestro tiempo libre y hasta cómo nos enamoramos. Todo, absolutamente todo, fue reorganizado en torno a esta máquina que se mueve sola. Mirando hacia atrás, es asombroso pensar que todo comenzó con esa patente de 1886, con ese vehículo pequeño, ruidoso y poco confiable que, contra todo pronóstico, puso al mundo sobre ruedas e inició una nueva era para la humanidad. El cambio ya estaba en marcha, y no había vuelta atrás. El automóvil no transformó el mundo de inmediato. Al principio fue una rareza, un lujo, un experimento, pero con el tiempo se volvió necesidad.
Las ciudades comenzaron a adaptarse, se ensancharon calles, aparecieron señales, nuevas reglas, nuevas distancias posibles. El automóvil no solo cambió cómo nos movemos, cambió dónde vivimos. Las personas ya no necesitaban vivir cerca del trabajo. Las ciudades crecieron hacia afuera, nació el suburbio, nació el viaje diario, nació una nueva forma de vida, todo por una patente. Carl Benz no solo inventó un vehículo, inventó una nueva relación entre el tiempo, la distancia y la libertad. Y aunque hoy el automóvil enfrenta nuevos desafíos, su impacto sigue siendo imposible de ignorar, porque hay inventos que no solo crean objetos, crean mundos. Pensemos en cómo era el mundo antes. Las comunidades estaban definidas por la distancia que una persona podía caminar en un día. Las ciudades eran densas, compactas. Los barrios eran mundos en sí mismos, donde la tienda, la iglesia y el hogar estaban a pocos pasos de distancia. El caballo y el carruaje eran el pináculo del transporte personal para quienes podían permitírselo, pero incluso ellos tenían sus límites. La velocidad, el mantenimiento, el alcance, todo era un desafío. Y entonces llegó el automóvil. Al principio, como mencionamos, era un juguete para los ricos. Ruidoso, poco fiable y visto con escepticismo. La gente se quejaba del ruido, del olor, del polvo que levantaban en los caminos de tierra. Se necesitaba un tipo especial de aventurero para operar y mantener estas primeras máquinas. No había gasolineras en cada esquina. La gasolina a menudo se compraba en farmacias o ferreterías. No había mecánicos especializados. El propio conductor debía ser un experto. Pero la visión de pioneros como Henry Ford cambió todo. Su idea no era solo construir un coche, sino construir un coche que casi cualquiera pudiera comprar. La línea de ensamblaje móvil, que perfeccionó, no solo redujo drásticamente el costo del modelo T, sino que también democratizó la movilidad. De repente, el automóvil dejó de ser un lujo para convertirse en una herramienta. Una herramienta que ofrecía una libertad sin precedentes. Esta nueva libertad tuvo efectos en cadena que nadie podría haber anticipado completamente. El primero y más obvio fue el cambio en el paisaje urbano. Las ciudades, que durante siglos habían crecido hacia arriba, de repente explotaron hacia afuera. Los planificadores urbanos tuvieron que repensar todo. Las calles estrechas y sinuosas de la era del caballo y el carruaje eran inadecuadas para el tráfico de automóviles. Así que se demolieron edificios, se ensancharon avenidas y se crearon redes de carreteras completamente nuevas. Surgieron los semáforos, las señales de alto, los límites de velocidad. Se creó un nuevo lenguaje visual para gestionar este flujo constante de máquinas. La propia arquitectura de nuestras casas cambió. ¿Dónde guardar este nuevo miembro de la familia? Así nació el garaje, que pasó de ser un cobertizo separado a una parte integral de la casa, a veces incluso dominando su fachada. Y con la capacidad de vivir más lejos del centro de la ciudad, nació el suburbio moderno. La idea del sueño americano, con una casa unifamiliar, un patio y un coche en la entrada, está intrínsecamente ligada a la invención del automóvil. La gente podía trabajar en la bulliciosa ciudad y luego retirarse a la tranquilidad de las afueras. Esto creó el fenómeno del commute, el viaje diario al trabajo, una parte de la rutina diaria para millones de personas en todo el mundo. Este cambio también tuvo un profundo impacto económico. La industria automotriz se convirtió en un gigante, empleando a millones de personas no solo en la fabricación, sino también en la venta, el mantenimiento, los seguros y la construcción de carreteras. Industrias enteras surgieron para apoyar al automóvil. Estaciones de servicio, moteles, restaurantes de comida rápida con servicio al auto. El drive-thru es una invención que no tendría sentido sin el coche. Pensemos en el turismo. Antes del automóvil, los viajes largos eran una empresa seria, generalmente reservada para los ricos o para necesidades urgentes. El coche lo cambió todo. Familias de clase media ahora podían empacar sus maletas, subir al coche y explorar su propio país. Nacieron las vacaciones por carretera, los road trips.
parques nacionales que antes eran remotos se volvieron accesibles. Se construyó una infraestructura de moteles y atracciones al borde de la carretera para atender a esta nueva ola de viajeros motorizados. El coche no solo nos llevó al trabajo, nos llevó a la aventura. Culturalmente, el automóvil se convirtió en un símbolo. Un símbolo de estatus, de independencia, de juventud. Para un adolescente, obtener la licencia de conducir era, y sigue siendo, un rito de paso fundamental hacia la edad adulta. El coche se convirtió en un espacio privado en público, un lugar para primeras citas, para conversaciones profundas, para escuchar música a todo volumen. Ha sido el protagonista de innumerables películas, canciones y novelas. Desde el road trip de En el Camino, de Jack Kerouac, hasta las persecuciones de alta velocidad de Hollywood, el automóvil es una pieza central de nuestra narrativa cultural. Pero esta transformación no ha estado exenta de consecuencias. La expansión urbana descontrolada, la dependencia del petróleo, la contaminación del aire, el ruido y los accidentes de tráfico son el lado oscuro de esta revolución. Nuestras ciudades se diseñaron tanto para los coches que a menudo se volvieron hostiles para los peatones y los ciclistas. La congestión del tráfico se convirtió en una plaga diaria, robándonos tiempo y generando estrés. Y eso nos lleva al presente. Hoy, el automóvil se encuentra en una encrucijada. Los desafíos del cambio climático y la necesidad de ciudades más sostenibles y habitables nos están obligando a repensar nuestra relación con él. Estamos en medio de una nueva revolución, tan profunda como la que inició Carl Benz. La electrificación es el primer paso obvio. Los coches eléctricos están reemplazando rápidamente a los de combustión interna, prometiendo un aire más limpio en nuestras ciudades y una menor dependencia de los combustibles fósiles. Pero el cambio va más allá del tipo de motor. Estamos viendo el auge de la conducción autónoma. La idea de que un coche pueda conducirse solo podría alterar la sociedad de formas tan profundas como lo hizo el primer automóvil. ¿Qué haremos con todo el tiempo que pasamos conduciendo? ¿Cambiará el concepto de propiedad del coche si podemos simplemente llamar a un vehículo autónomo cuando lo necesitemos? Las ciudades podrían transformarse de nuevo, con menos necesidad de estacionamientos, que ocupan una cantidad increíble de espacio valioso. Además, estamos reconsiderando el propio modelo centrado en el coche. Están resurgiendo ideas sobre ciudades más caminables, con mejor transporte público y una infraestructura segura para bicicletas. Servicios como el carsharing y las aplicaciones de transporte compartido ya han cambiado la forma en que muchos se mueven, especialmente en áreas urbanas densas. La idea ya no es solo tener un coche, sino tener acceso a la movilidad de la forma más eficiente y sostenible posible. Así que, mientras miramos hacia el futuro, vemos que la historia del automóvil está lejos de terminar. Simplemente está entrando en su próximo capítulo. La invención de Carl Benz desencadenó una reacción en cadena que dio forma al siglo XX. Nos dio una libertad y una movilidad inimaginables, pero también creó desafíos que ahora estamos tratando de resolver. El legado del automóvil es, por lo tanto, complejo. Es una historia de ingenio, de libertad y de progreso, pero también una advertencia sobre las consecuencias no deseadas de la tecnología. Nos enseñó que un invento no es solo un objeto, es una fuerza que puede remodelar el mundo para bien y para mal. Y ahora estamos en el asiento del conductor de su próxima evolución. La pregunta ya no es simplemente ¿a dónde podemos ir?, sino ¿cómo queremos vivir? Y la forma en que respondamos a esa pregunta definirá el mundo para las generaciones venideras. La patente de Benz no solo creó un coche, nos puso en un viaje que continúa hasta hoy, un viaje lleno de curvas, desafíos y posibilidades infinitas. Si te fascina cómo una sola idea puede cambiar el mundo, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Tenemos muchas más historias como esta por explorar. ¿Qué otro invento crees que transformó la sociedad de una manera tan radical? Déjamelo saber en los comentarios, me encanta leer sus ideas. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video